¿Ya? Está ya. Hello. Hola. De frente 30 espectadores visitan Brown. En la mañana estuvimos con 900. A ver, bien chicos, ayúdenme por favor, ¿sí? Que esta clase tenemos que completarla juntos. A ver. Listo, escúchame. Nosotros, para realizar una especie de conocimientos previos, porque yo sé que tú conoces. Primero, nosotros empezamos la literatura con lo que es la teoría literaria, y la teoría literaria se basa en géneros. ¿Y qué más? Figuras, claro, las especies, pero los temas son géneros y figuras literarias. Muy bien. A ver, de los géneros, nosotros habíamos dicho que en la actualidad existen 5 géneros. ¿Cuáles eran esos géneros? El narrativo, el lírico, el épico, el dramático, el expositivo. Muy bien. Pero para Villarreal, la división se da solamente en los géneros tradicionales. ¿Quiénes eran los géneros tradicionales? Lírico, épico y dramático. Ya está, muy bien. Y es justamente porque, según San Marcos, esos géneros son que un escritor decidió estudiar lo que era el arte poética de esa época y hablarte sobre estos 3 géneros. ¿Quién era ese poeta? Aristóteles. Muy bien. En su libro, La Poética, te habló sobre estos géneros. ¿Y dónde surgieron estos géneros? En Grecia. Y es justamente lo que vamos a hablar hoy. Mira, si te das cuenta, lírico, épico, ya pensé que me había olvidado, épico y... ay, aquí no pasó nada. Listo, dramático. Ya está, muy bien. Entonces ahí tenemos a los 3 que surgieron en Grecia. Y este periodo de Grecia tiene un nombre. Se le llama clasicismo. Ahora, ¿por qué se le llama clasicismo? Clasista y clasicismo no son lo mismo, ¿ah? Aunque sí eran. Ah, cierto, no, hay que tener cuidado. Muy bien, a ver, escúchame. ¿Qué era un clasista? ¿Qué es un clasista? Que separa por grupos. Claro, no es que él que se crea mucho, sino el que tiene idea de que, ¿sabes qué? Mira, ellos pertenecen a una clase diferente a nosotros solamente porque él tiene dinero y el otro no, ¿verdad? Claro, el que divide a las personas por clases sociales. Pero espérate un ratito, no estamos hablando de clasismo, estamos hablando de clasicismo. Y clasicismo viene de clásico, excelente, muy bien. ¿Y qué es clásico? ¿Qué es algo clásico? Tú no dices, eso es clásico, ¿no? Ya, eso es clásico en los exámenes, porque es tradicional, porque es algo que no pasa de moda, que muy bien, que va a ser como una especie de modelo y se va a repetir durante mucho tiempo. En el fútbol, ¿no tienes los clásicos? Perú contra Chile, la U Contra Alianza. el otro equipo, Alianza, en Barcelona versus el otro equipo, Real. Muy bien, ya tienen los clásicos, ¿ok? Muy bien. Yo no soy de ningún equipo. Muy bien, mentira. Escúchame. Ajá. Chicos, escúchame, ahí está. ¿Por qué se le llamó a esta época? No vamos a hablar de fútbol aquí, obviamente. ¿Por qué a esta época se le llamó clasicismo? Ya, porque lo clásico, ¿a qué se refería? Son libros que van a fundar y van a formar la base de la literatura subsiguiente. Tú sabes que varios movimientos se centran en él para contradecirlos y para seguir, como por ejemplo el Renacimiento. ¿Por qué se le llama Renacimiento? Porque renace, y al renacer tú sabes que no es nacer, es volver a nacer. Y para volver a nacer, ¿dónde naciste primero? Aquí, mira, aquí en el clasicismo. Tenemos en el siglo XVIII otro movimiento. Tenemos el neoclasicismo. ¿Por qué se le llamó neoclasicismo? Porque es un nuevo clasicismo, o sea que van a tomar esta parte de la literatura, pero van a idear algo nuevo, ¿verdad? Muy bien. No,
Con la silla nomás, con la silla. Sí, porque no estás, no te preocupes. Decían que giremos la cámara para que salgas ahí. No salgas, está bien. Tal vez quieres ser famoso. Avisa. Como dirían, hombres. ¿Ya? Ahora sí. Muy bien, ok. Bien, chicos. Entonces, les decía, porque los libros de esta época, mira, tú vas a escuchar de Edipo Rey, vas a escuchar de la Ilíada, y tú sabes que esos libros no se escribieron. Entonces, ¿cómo se difunden hasta esa época? De manera oral, claro, de boca en boca, como se dice, ¿no? O sea, iban de pueblo en pueblo contando las historias, muy bien. Entonces, pero igual forman base, no importa cómo se hayan difundido, lo importante es que de aquí nace toda la literatura. Así que vamos a un contexto. ¿Qué contexto, chicos? ¿En qué época estamos? ¿Antes o después de Cristo? La literatura se inició como arte poética cuando los filósofos hablaban sobre lo que eran, por ejemplo, los géneros, como Aristóteles, Platón, hablaban de los poetas. En la época de ¿qué edad? ¿Cómo se llamó la primera edad? Muy bien, la edad antigua. Y si es la edad antigua, entonces quiere decir que la época de la que estamos hablando es antes de Cristo. ¿Qué fecha fue la edad antigua? Ya, siglo IX, siglo XII más o menos, hasta el siglo IV, porque el siglo I se dio la literatura romana. Chicos, antes de Cristo, de esa época estamos hablando, ¿sí? Muy bien. Ahora, en esta época de la edad antigua, tú sabes que dos lugares eran importantes. Yo sé que hablamos del clasicismo griego, hoy vamos a hablar solo de Grecia. Pero para centrar el clasicismo, no solamente surgió en Grecia, ¿dónde más? Grecia y Roma. Y ya el clasicismo romano se dio más o menos del siglo IV o V hasta el siglo I antes de Cristo. ¿Ya? Muy bien. Ya tenemos ese pensamiento. Esta época termina con el fin de la Edad Moderna e inicio de la Edad Media. ¿En qué año se dio el fin de la Edad Antigua? 476. ¿Qué ocurrió en esa época? La caída de Roma. ¿Oriente-Occidente? Occidente. Porque Oriente era Constantinopla. Ajá, muy bien. ¿Y Constantinopla cayó en el año? 1453. Excelente. Qué buenas fechas, qué buenas fechas. Muy bien. Ya está, un hombre que resuelve, dice. Entonces, chicos, ya estamos. Hoy vamos a hablar de Grecia. Listo, muy bien, pero recuerda que también existe un clasicismo romano con el autor de la Eneida. Si te acuerdas, el primer guía de Dante en la Divina Comedia, Virgilio, fue un escritor romano. Muy bien. Entonces vamos a algunas características griegas. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que pensaban los griegos para hablarnos de este tipo de literatura. Primero, chicos, los griegos eran ¿teocéntricos o antropocéntricos? Dime tú. Ya. Pero si los griegos creían en varios dioses, ¿por qué eran antropocéntricos? ¿Ah? Sí. ¿Sabes? Claro, muy bien. Es que cuando a mí me hablaban de Grecia y una vez me preguntaron en la universidad, yo dije teocéntricos porque tenían varios dioses. Pero eso es politeísta. Ahora, ¿qué pasaba aquí? Dime, los dioses no eran esencia como nosotros ahora conocemos a un dios. ¿Cómo eran los dioses ahí? Tenían características humanas, por eso algunos le llaman antropomorfismo, o sea que tienen forma de seres humanos. Aquí el hombre era el centro y los dioses tenían esas características. Hablemos un ratito de Zeus. ¿Recuerdas a Zeus? Zeus tenía la forma de un varón, pero ¿era varón? Bueno, era esencia, rayos, claro. A ver, Zeus estuvo con mujeres, con diosas, con semidiosas, con mortales. Dime, ¿acaso no estuvo con varones? También estuvo con varones. ¿Estuvo con animales? También estuvo con animales. Con todo lo que se movía. Y ya, muy bien. O sea, algo se movía y ahí estaba Zeus, ¿no? Presente, decía él. Muy bien. Zeus decía, sí soy. Entonces, mira, te das cuenta que
hablamos de un antropomorfismo o antropocentrismo. ¿Ya? Muy bien. Algo más sobre los griegos, que los griegos, chicos, realizaban un culto a la belleza. Culto a la belleza. Y este culto a la belleza tenía que ver con una característica importante llamado el equilibrio. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cómo los griegos encontraban el equilibrio? A ver, primero, tú recuerdas que cuando nosotros hablábamos de un género literario, yo te dije que un género abarcaba dos características importantes. El contenido, que era el fondo y la estructura, que era la forma. A ver, te explico, ya. Traducción, Miss, explication. A ver, muy bien. Te cuento. Dime, primero, para que un griego pueda crear una buena estructura, ¿qué es lo que tenía la Ilíada y la Odisea? ¿Tú crees que eran en prosa? No. Eran en verso. La Ilíada tenía 12.693 versos. Eran en verso hexámetro. Tenían una cantidad de sílabas métricas. Ahora, algo más. Si yo quiero el equilibrio con respecto ya a su forma, a su fondo, dime, ¿quiénes eran los personajes en la Ilíada y la Odisea? ¿A qué clase social pertenecían? Cuéntame. ¿Clase baja, clase alta, clase media? ¿Quiénes eran los personajes? Vamos a recordar. Por ejemplo, te cuento de una obra, la Ilíada. Dime, ¿quién era Agamenón? ¿Quién era Menelao? ¿Saben? ¿Eran reyes o no? Eran reyes de los estados de Grecia. Ya, Aquiles parece un simple luchador, pero recuerda que Aquiles era un semidios y era el rey de los mirmidones también. Entonces, ya vamos a Edipo rey. Creo que su mismo nombre lo dice. ¿Quién era Edipo? Un rey. Listo. Si no quieres, nos vamos por otra obra más. Ya, no solo en Grecia. El Renacimiento imita a Grecia. Recuerda a Romeo y Julieta. No eran reyes, pero ¿qué pasa con Romeo y Julieta? ¿Qué familias pertenecían? A las mejores familias en Verona, a los Montesco y los Capuleto. Quiere decir que, chicos, para encontrar el equilibrio, tú tienes que hablarme de, a ver, la forma, una estructura muy buena y el fondo. Si me hablas de reyes, ¿cómo va a ser el lenguaje? ¿Qué tipo de lenguaje van a usar? ¿El chabacano? Sí. A ver, imagínate a Agamenón diciendo, Aquiles, ya pe Aquiles, regresa a la batalla, pe tú sabes, el toque pala, pe Aquiles, sea Purímac. No. Imagínate a Agamenón hablando de esa manera. No habría un equilibrio entre fondo y forma. Tú sabes, pe mascota, entiéndeme. No vas a escuchar eso. Entonces ya va, por aquí. A ver. Ya. El fondo es el contenido. O sea, si hablas de reyes, el lenguaje tiene que ser un lenguaje culto. Y sí he usado un lenguaje culto. Ahora, la forma era que debe estar bien estructurado. Por eso es que la Ilíada y la Odisea se escriben en verso hexámetro. Ajá. Fondo, contenido, forma, estructura. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más podemos hablar de los griegos? Chicos, los griegos eran deterministas. ¿Qué quiere decir deterministas? A ver, aquí había un determinismo y fatalismo. Creo que el fatalismo ya lo sabes. A ver, ¿a qué me refiero con determinismo? Dime, ¿tú podías vivir tu vida con libertad? ¿Tu vida dependía de quién? En Grecia, no hablo de ahora, a mí dependen de mis padres, no, hablo en Grecia. Tú no podías vivir la vida feliz y contento porque tú tenías ya un destino. ¿Y quiénes te daban ese destino? Los dioses. Para los griegos, una persona no era libre de elegir. Los griegos tenían determinado su destino. Y ese determinismo creo que podemos tomarlo con una siguiente característica llamada la predestinación. Por aquí. La predestinación. Ya está, muy bien. Quiere decir, chicos, que yo ya tengo mi hado. ¿Qué, Miss? ¿Qué significa el hado? El destino. Y para los griegos, parece que los griegos se divertían con el sufrimiento humano. Porque para los griegos, tu destino era generalmente fatal. Sí, vamos, el destino de Aquiles. ¿Cuál era el destino de Aquiles?
En la Ilíada, ¿recuerdas? Su destino era morir en la batalla. ¿Cuál era el destino de Agamenón? ¿Morir en manos de quién? De su esposa. Muy bien. ¿Cuál era el destino de Edipo? Matar a su padre y casarse con su madre. Y ser padre de sus propios hermanos. Ajá, muy bien, listo. Chicos, qué fatal ese destino. Ya, imagínate, todos somos griegos. Tú te enamoras de una chica o un chico, bueno, dependiendo, ¿no?, de tu sexo. Te enamoras y de pronto tu padre te dice que ha tenido una hija o un hijo fuera del matrimonio. Y este chico es del que tú te has enamorado, o esta chica. O sea, te has enamorado de tu propio hermano. ¿Qué harías? Si eres griego, aceptas tu destino tan cruel. Pero ahora obviamente tú te vas a separar. No, ay, mi destino, no puede ser. Ahora en la actualidad no hay destino. Cada uno es el que forja. Pero los griegos creían eso. ¿Sí? Y lo peor de todo, ¿por qué siempre llevaban a esto? Me acuerdo de Aristóteles, cuando Aristóteles dijo, ¿sabes qué? Las tragedias vuelven a los hombres más sobrehumanos o importantes de lo que ya son. En cambio, la comedia, el hecho de vivir una vida alegre, te hace llevar a los hombres más mediocres de lo que son. ¿Ya? Es por eso que para Aristóteles, ¿cuál es la mejor obra? ¿Cuál es la mejor obra? Es la tragedia. ¿Y qué tragedia? ¿La Ilíada? No. No. ¿April? Chicos, Aristóteles creía que esta tragedia te va a causar catarsis. O sea, ¿por qué? Porque ver a un joven que quita la vida a su padre y termina casándose con su madre sin saber... ¿Dijiste Edipo Rey? Ah, yo te escuché Romeo y Julieta. No sé por qué escuché Romeo y Julieta. También por ahí. Ya. Ah, pero bueno, no... Chicos, es Edipo Rey, porque justamente esa es una de las características. Ahora, ya está predestinado, ya está destinado. Casandra, la hermana de Héctor, sabía cómo iba a morir Agamenón. Pudo decirle, pero ya estaba predestinado. Casandra sabía también que iba a morir en las manos de la esposa de Agamenón. Lo supo y así fue como murió. ¿Ves? Ahora, chicos, ¿por qué se originó la Ilíada? O mejor dicho, ¿en qué contexto se dio la Ilíada? ¿En qué contexto? ¿En qué contexto? ¿Cuál es el contexto de la Ilíada? Una guerra, ¿cierto? La guerra de Troya. ¿Por qué se dio la guerra de Troya? Por el rapto de Helena. ¿Por qué se dio una guerra solo por una mujer? Había un pacto. El pacto en que ninguno podía quitarle la esposa a Menelao. ¿Y cómo sabes esto? Porque hay mitos. ¿Cómo sabes que Yocasta era la madre de Edipo? ¿Cómo sabes? Yo no he leído ya. Recuerda que ella era su madre. ¿Y por qué? Porque sabes que hay un mito que te cuenta que Layo y Yocasta mandaron a desvivir a un niño porque dijeron que este niño tenía un mal augurio. Todo porque ya a Layo le habían dicho, chicos. En realidad, Layo ya sabía que uno de sus hijos le iba a hacer eso. Por eso él no quiso tener ningún hijo con Yocasta, pero Yocasta sí quería. ¿Ya? ¿Por qué Layo tenía una maldición de parte de los dioses? Porque había abusado de su sobrino. Bueno, no era tanto su sobrino. Había sido criado por alguien y esta persona tuvo un hijito. Y él se enamoró de este niño. Eran los dos, pues Layo y un niño. Así que el chiquillo solo lo quería como amigo, pero Layo no. Así que lo llevó a un lugar y abusó de él. Y este chiquillo terminó suicidándose. ¿Por qué? Porque por vergüenza no quiso regresar donde su padre, ¿ya? O sea que Layo, los dioses dijeron, no, tú no vas a vivir tranquilo, uno de tus hijos te va a quitar la vida. Por eso Layo no quiso tener hijos. Y bueno, todo el asunto. Ahí está. Chicos, yo no voy a saber o no voy a comprender una historia. Yo no sé si alguna vez te han contado una historia y tú te has quedado en el aire de... Espera, como la historia de ahora. Te has quedado en el aire, ¿por qué? Porque no tienes contexto de mitos o todas las historias antepasadas. Y ya, resulta que una historia griega debe tener una base. ¿Y cuál era la base de las historias griegas? La base mitológica. ¿Sí? Mitológica. Muy bien. Por ejemplo, cuando el poeta Demódoco empezó a contar la historia de cómo Hefesto, ¿sí?, llama a todos los dioses y llama a los dioses ¿para qué? Para que vean a Afrodita con Ares en su cama, cómo lo están engañando. Ahora, tú tienes que saber el contexto. ¿Por qué Hefesto se casó con Afrodita?
Porque vamos, Hefesto era el dios más feo y Afrodita era la diosa más hermosa. ¿Cómo pudo? Por favor, tips. Ya, resulta que lo que pasó es que él quiso vengarse de su madre. Pero su madre, tenemos que saber la mitología. Recuerda que Hefesto fue lanzado por Hera desde el Olimpo, por feo, ¿sí? Lo lanzaron a la tierra desde el cielo, imagínate. Entonces quiso vengarse de su madre. Pero, ¿por qué hizo eso? ¿Y el padre de quién es? No, Hefesto tuvo, Hera tuvo a Hefesto, ¿sí? Porque clamó a la tierra. A mí no entiendo. Y ahora lo voy a contar con parte de los mitos. En otros términos, yo necesito saber la base mitológica, o sea, necesito saber los dioses y todo lo que ocurre en Grecia para entender una historia. Si no, pues ya estoy en nada. ¿Sabes dónde puedes enterarte? Hay libros donde hablan de la mitología o simplemente hay, me parece, unos chicos que van a realizar un concierto, creo, dijeron, ya realizaron, no sé, donde cantan las historias de la mitología. Mi hermano me estaba diciendo, yo quiero ir, por favor. Le digo, a ver, me enseñó una canción de Atenea. Interesante, tipo rap creo lo hacen, no me acuerdo cómo se llaman. También hay eso, pero no, hay unos chicos, creo que mi hermano me hablaba, pero no sé. En el Perú está Faraón. ¿Qué hablas? ¿Qué Faraón? Sí, ¿no? Justo lo pensé y tú lo dijiste. Yo vengo y el Señor pasa vendiendo por ahí. Muy bien. Ya está, chicos, por favor, si me van a hablar de alguien, ¿qué Faraón? Anuel van a decir por ahí, por favor. Muy bien, a ver. Te he puesto una trampa. A mí me gusta siempre las trampitas. O sea, acá en parte para que tú te enteres. Dime, ¿cuál fue el primer género que surgió? El épico, claro. Mija, acá es el lírico, ¿por qué? No, fue el épico. El épico fue el primero, sino por la idea del espacio, puse el género lírico primero. Ahora, el género épico, ¿de qué te hablaba? De dioses, de héroes, de seres sobrenaturales, de lugares importantes. ¿Y el género lírico? ¿Te hablaba de qué? De la poesía, los sentimientos, las emociones, los poemas. Muy bien. Entonces, por necesidad, por ayuda, primero empiezo con el lírico. ¿Tú te acuerdas? Porque yo sé que sí te acuerdas de esto. Había una mujer que rendía culto, una poetisa que rendía culto a Afrodita, con su obra Oda a Afrodita. ¿Quién era? Sí, su nombre era Safo. Safo de Lesbos. Ella pertenecía a la isla de Lesbos, que existe en la actualidad en Grecia. ¿Ya está? Muy bien. Safo de Lesbos se convirtió, sí, en la precursora. En la precursora de la poesía erótica. ¿Que había esa poesía en esta época? Sí, poesía erótica. O sea, no podemos sorprendernos de esto de la poesía erótica, las personas que sabemos sobre Dionisio y sus fiestas, ¿no? Sobre lo que pasaba con Dionisio y en esas fiestas. Así que esto de la poesía erótica no es nada a lo que hacían en Dionisio. Y entraban 2, salían 3 y no sé, pues entonces ya era diferente. Ahora, vamos a una obra. Chicos, su obra se llama Epitalamios. Pero dentro de los epitalamios tenemos una oda a Afrodita. ¿Sabes? Ella fue la primera lesbiana de la historia. Lesbos, de ahí proviene. Mira, si tú vas a Grecia y de pronto te encuentras con una chica, le dices, oye, tú eres, yo soy peruana, ¿y tú? Yo soy lesbiana. Así, eres lesbiano. ¿Por qué? Porque en Lesbos hay una isla donde viven las lesbianas y los lesbianos. No quiere decir que sean mujeres, no, ni tampoco varones que les guste. No, chicos, así se llama el gentilicio de la isla de Lesbos. Por eso, ahora, ¿por qué surgió esto de la idea de lesbiana? Por ella, porque cuando ella se reunía con sus estudiantes, ellas practicaban, ella decía, espérate, los poemas no se recitan, se representan y se practican. Entonces practicaba con sus estudiantes, ¿sí? Esto de los poemas, ¿ya? Y por eso, imagínate cómo eran los poemas y ella es la precursora de la poesía erótica. No voy a describir nada, sigamos. Chicos, ahora, en Grecia, cada vez que llegaba un rey a un cierto lugar, a otro reino,
lo recibían con juegos. ¿Cómo se llamaban esos juegos? Lo que ahora hacemos tal vez cuando los Juegos Olímpicos. Claro, los Juegos Olímpicos. Ya. ¿Y quién te va a contar? Pues no, mira, apareció por ahí un hombre que va a la competencia. Alguien debía contarte, tipo narrador. Cuando hay en el fútbol, por ejemplo, un narrador, porque si no, tal vez no entiendes nada. Tú ves que la pelota va de un jugador a otro, ¿no? Varios hombres peleándose por una pelota. Pero ahí él sabe quién es. Y te dice, ya apareció por ahí Cuevita. Y no, Guerrero, hijo. Ya está, muy bien. Ese narrador aquí, ¿sí? Muy bien. Oye, Cuevita jugó, no vi el fútbol porque estaba trabajando, ¿no? Sí, el primer tiempo, justo cuando llegué a casa después de trabajar, ¿no? Vi que estaban reclamando, fueron al bar, todo eso, y ya ese asuntito. Bueno. No fue mano, Sí fue. no fue mano. Sí fue, ya, no me voy a poner a discutir de fútbol. Ya. Lo vi 2 veces, mi no fue mano. Creo que ese día no tuve lentes. A ver, mira, listo. Escúchame. Entonces, ¿por qué te conté esto? Porque hay un hombre que empieza a contarte. Yo creo que ahí ahora la gente se va a estar peleando. Muy bien, mira, escúchame. Porque hay un hombre que empezaba a contarte lo que pasaba en las Olimpiadas. Este hombre recibía el nombre de Píndaro. También un poeta. ¿Ya? No, ga. Muy bien. Listo, escúchame. Píndaro fue el cantor olímpico. El cantor olímpico. ¿Listo? Muy bien, ya está. Chicos, en la Odisea hay un cantor, un poeta, igual que él. Este poeta se llamaba el poeta Demódoco. Recuerda que en Grecia a la mayoría de los poetas épicos o aquellos que contaban una historia de guerreros les daban un nombre. ¿Cómo se llama? ¿Qué era Homero? Yo sé que Homero era un no escritor sino un poeta, pero claro, tenía un nombre aquellos que divulgaban la literatura en esta época. Lo dije, porque en el Perú se le llamaban amautas, en España se le llamaban juglares. ¿Cómo se le llamaban en Grecia? No, juglares, ¿no? Ajá, juglares aquí no, se le llamaban aedos y rapsodas, claro, muy bien, ya está. Entonces, por aquí, por ejemplo, cuando tú me preguntas sobre dónde se cuenta el caballo de Troya, chicos, el caballo de Troya es un mito, no está dentro de las dos grandes obras de la Ilíada y la Odisea, aunque en la Ilíada se cuenta una cierta parte del caballo de Troya y eso lo cuenta un poeta llamado el poeta Demódoco. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es la obra de Píndaro? La obra es Epinicios. Listo. Epinicios. Muy bien. Ahora sí, pasamos al primer género. ¿Quién es el padre de este género? ¿Quién es el primer poeta épico? Chicos, ¿quién es el primero que empezó a proclamar las historias de los héroes? Homero, pues, Homero. ¿Por qué lo dudas? Si lo sabes, Homero. Ahora, pero antes de hablarte de Homero, el mejor siempre al final, recuerda, vamos a hablarte de Hesíodo. Ahora, como yo te había mencionado, no vas a saber mucho de una obra si no entiendes su contexto, ¿sí? Porque hay obras que requieren de un pasado, como en el caso de las obras griegas. Entonces, para hablarte de Hesíodo, yo tengo que saber cómo se originó el mundo o cómo se originaron los dioses. Chicos, ¿cómo se originaron los dioses? ¿De dónde? Del caos. Y del caos nació la tierra. ¿Quién era la tierra? Gea. Y a Gea le nació un chico, un niño, un dios. El cielo, o sea, Urano. Muy bien. Ahora, tienes que entender algo del contexto. Que los griegos creían que el propósito de los varones es reproducirse. Y para reproducirse, ¿a quién necesitan? A una mujer. La pregunta es, ¿los dioses tienen limitación de padres, hijos, hermanos? Ellos podían, mira, yo me voy a reproducir, no me importa con quién. Ya. Entonces, ¿qué hace Urano? Se pega a su madre y abusa de su madre.
Sí, me tapo los oídos. No, no, pero tienes que escucharme, parte de... Ahora, ¿qué hace? Ahora nos cancelan por incesto. Sí. Ahora, Urano empieza a abusar de su madre. Y su madre empieza a tener hijos, reproduce hijos, le nacen hijos o engendra hijos de diferentes especies. Entre ellos, los titanes. Porque recuerda que ellos eran la primera generación de dioses llamados los titanes, o sea, Urano. Urano representa el primero. Ahora, Gea sufre mucho. Imagínate si una mujer ya al dar a luz un día, una vez cada 9 meses y eso, solo imagínate a Gea todos los días. ¿Cómo le dolía el vientre? ¿Sabes qué? El vientre de Gea tiene un nombre, el lugar de dolor. ¿Cómo se llama el lugar donde fueron lanzados los titanes? Castigados, que es como el inframundo, el infierno, pero tiene otro nombre. Empieza con T. Yo sé por acá le van a decir, por acá le van a decir. La A. El tártaro, el tártaro. Chicos, el tártaro es el vientre de Gea, el lugar de dolor. Sí, muy bien, ahí fueron lanzados los titanes. Ahora, ¿qué pasó con Urano? Bueno, Urano, dice que Urano ni siquiera se despegó de su madre, ahí estaba pegado día y noche. Así que apareció por ahí un niño, el menor de todos y el más capaz, que Gea le pidió ayuda para liberarlo de su padre. ¿Y quién era este titán, el titán del tiempo? Cronos. Dotó de una hoz o una especie de espada tal vez, muy bien. Y ahora escúchame, un macho, como creían los griegos, porque su pensamiento era pues el varón, ¿no? Superior. Entonces, un macho, para dejar de ser macho, habrá que cortarle algo. Entonces, de eso y se fue volando. O sea, el aparato reproductor, lo vamos a llamar así para que no decir netamente el término. Chicos, volaron, cayeron al mar. Así, golpeó, ¡plaj! Imagínate en el mar. Ahora, se mezcló sangre con espuma y se oscureció toda la tierra. Y de ahí nació Afrodita, la diosa del amor. Nació de los testículos. Bueno, nació de... No cancelan. Ya, nació, chicos, de ahí nació la diosa del amor, de Urano. O sea, en realidad, Afrodita es la hija de una... Bueno, nació de una forma extraña, pero nació. Muy bien. ¿Eso qué obra lo cuenta? ¿Qué obra? La teogonía. La palabra teo significa Dios. Y gonía, Génesis, quiere decir... Quiere decir inicio, principio. O sea, la teogonía, ¿de qué te habla? Te habla del inicio o el origen. ¿De quién? Origen de los dioses. De los dioses. ¿Listo? Ya está. Origen de los dioses. Muy bien. Y no solamente... Uy, parecen 2 tildes. Imagínate que me empiecen a criticar por ponerle 2 tildes. A ver, ya está. Chicos, ¿qué más sucede? Ya, yo me quedé en Cronos. ¿Sabes? Estoy acostumbrada. Dejemos que... Hay que darle protagonismo. Me persigue. Creo que por ahí está mi esposo. A ver, mira. A ver, ¿qué? No. O sea, estoy diciendo que por ahí tal vez llega mi amor. A ver, mira. Escúchame. ¿Qué te iba a decir? Allá. Cronos está como el dios máximo. Bueno, el titán. Le dicen a él que ha creado una maldición. Su padre le dice eso. ¿Qué hace Cronos para que uno de sus hijos no le haga lo mismo que él le hizo a su padre? Empieza a comerse a cada uno de sus hijos, ¿sí? Apenas sale el hijito, salsita, de una vez, ¿listo? Se come a 5, pero él tuvo 6 hijos. ¿Qué pasa con el último? Le envía, pues no, Rea, la esposa, lo envía lejos,
en el Olimpo, ahí es criado por una cabrita, la cabrita pues no le le alimenta, hasta que él regresa para buscar justicia. ¿Cómo se llama el sexto, el menor de todos? Zeus, muy bien. Zeus regresa, le da algo a su padre bota a sus 5 hermanos, mejor dicho, y a las piedras de paso, porque recuerda que Rea envolvió piedritas en una mantita y le dijo, el último de tus hijos. Y Cronos, feliz y con el último, de una vez se tragó las piedras. Entonces, cuando regurgitó, botó todo. A los 5, ¿quiénes eran los 5? Era Hades, Poseidón, 2 mujeres, Deméter y Hestia, ajá, muy bien. Y bueno, Zeus era el último, ya está. Todo eso te habla, mira aquí en la Teogonía, sí. Ahora hay algo más. La Teogonía te habla no solamente de cómo se originaron los dioses, de cómo nació Atenea, por ejemplo. Tú sabes que Zeus, así como su padre tuvo una maldición, y es cierto que Zeus terminó destronando a su padre, ¿qué le pasó a Zeus? Le iba a pasar lo mismo. Iba a ser destronado por uno de sus hijos. Ahora, no me vayas a decir, mire, sí, Kratos. No, porque en realidad Zeus no dejó que nadie lo destronara, pero sí se cuenta de la existencia de un hijo que quiso destronarlo. Pero ¿qué hizo Zeus? Hizo que la chica, que era su amante, bueno, recuerda que Zeus tuvo mujeres por doquier. ¿Quién era su esposa? Hera, pero no importa Hera, importa que Zeus estuvo con diosas, semidiosas, mujeres, con todo, muy bien. Entonces, una mujer que era una diosa, Zeus le dijo, ¿sabes qué? Quiero que me demuestres que tú eres tan fuerte como presumes. Conviértete en una gota de rocío. Se convirtió en una gotita de agua. Y Zeus, listo, acabó con ella. Pero tiempo después, a Zeus le dolía la cabeza. Era un dolor insoportable, que rayos y relámpagos salían de él, que en un momento, se abrió la cabeza. Y de ahí, miren, tú pensarías, ¿no? Nació de su cabeza un niñito, una bebita. ¡Uy, qué linda bebita! No, salió una mujer con su ropa lista para la batalla, su espada y su escudo. Así salió de la cabeza de Zeus. ¿Ya? Yo quiero de lo que ellos consumían. No, tenían mucha imaginación. Eso, muy bien. ¿Y por qué crees que salió de la cabeza? Porque Atenea representa la sabiduría, la de los ojos de lechuza. Muy bien. Y ahí viene la historia de Hera. Hera dijo, espérate, el hombre se cree superior y solo necesita de la mujer para reproducirse. Pero Zeus acaba de tener una hija sin mi ayuda. No. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? No, ¿sabes qué? Así como él pudo, yo también quiero. Tierra, hazme un hijo. Y la tierra la embarazó. Muy bien, y de ahí nace Hefesto, y ya conoces la historia de Hefesto, de por qué se casa con Afrodita y todo ello. Pero aparte, claro, Hefesto se casa con la diosa más hermosa, y se casa porque va a vengarse de su madre. ¿Recuerdas que él fabrica un trono? Primero para su madre fabrica armas y un trono, y le dice que el trono era para la mujer que gobierna y la más hermosa, y Hera fue y se sentó en el trono y dijo, es mío. ¿Y qué hizo Hefesto? Que el trono tenía una trampa, ¿no? Tenía una especie de cadenas que la amarró a ella y la encadenó. Libérame. Y Zeus le dijo, ya pues, libera. Porque Zeus, a pesar de estar con muchas, igual le tenía miedo a su esposa. O sea, era infiel, pero miedoso. Ahí da, muy bien, respetaba al menos con eso. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, mira, haz algo, libérala. Sí, pero ¿qué me van a dar a cambio? Bueno, le dice, pon tus condiciones. Primero, la condición es que él vive en el Olimpo. Quiso vivir, no importa, no pasa nada, vive en este lugar. Y segundo, que me des a Afrodita como esposa. Y como Afrodita no era nada interesada, vamos, ¿quién era Hefesto? El dios herrero, él fabricaba joyas. Por lo tanto le dijo, yo te voy a fabricar las mejores joyas. Y las joyas solamente van a ser para ti y ninguna mujer ni diosa la va a tener, o las va a tener. Entonces en ese momento Afrodita, bueno, Zeus, tú decides, ¿sabes qué? Yo hago lo que tú digas. Ahí bien convenida ella. Así que por eso se casó. Ya, muy bien. Y otras historias más que ya, pues si te cuento toda la teogonía, terminamos con la hora. Muy bien. Chicos, algo más. ¿Recuerdas que todas las mujeres, 3 principales diosas, se creían las más bellas de todas? Atenea, Afrodita y Hera. Muy bien. En una historia donde, recuerda que Atenea era una diosa virgen,
¿sí? Ella tenía un templo donde los hombres la iban a adorar. En ese templo había una sacerdotisa muy hermosa, que al final Poseidón se enamora de ella, pero como ella no quiere nada, Poseidón abusa de ella. Medusa, la gorgona Medusa, que al final Atenea, en vez de echarle la culpa a Poseidón, porque es el abusador, le dice: por tu belleza, por tu culpa ha sido. Y cómo la convierte en como una especie de arpía, su cabello, una maraña de serpientes, y para que ningún varón la pueda mirar, sus ojos petrificaban y convertían en piedra. Ajá, muy bien. Ya estás recordando algo que por ahí has escuchado. Bien, chicos, aquí está también, en la teogonía. Pero ahora voy a pasar al mejor de todos. ¿Quién es el mejor? El primero y el mejor. Homero. Yo leí un comentario por ahí. Aparte del comentario de hablemos de Homero Simpson. No, aparte de ese comentario. Yo leí un comentario sobre, pero Homero existió, no que no existía. Ya, te cuento. Hay una pelea entre los historiadores y personas que conocen sobre la literatura, sobre la existencia de Homero, hasta ahora. Y a eso se le llama la cuestión homérica. Excelente. No se sabe si en realidad él existió o si él es el autor de las dos obras importantes de esta época, la Ilíada y la Odisea. Muy bien, pero... ¿Cómo llegaron a concluir que Homero era así? Ya, muy bien. Ahí va con el estudio. Te cuento que el padre de la historia, el hombre que empezó a investigar todo esto... ¿Quién es el padre de la historia? Tú sabes. Heródoto. Muy bien, ya está. El padre de la historia investigó sobre la existencia del autor de la Ilíada, de la Odisea. Empezó a investigar y llegó a dos teorías. La primera, que Homero viene de Homerón, y Homerón quiere decir prisioneros de guerra. Entonces, se cuenta que los traidores de guerra, del mismo bando, los que habían traicionado, tuvieron sus hijos. Y estos hijos fueron encerrados, ¿por qué? Porque si tu padre fue un traidor, se creía que tú también ibas a ser traidor. Así que, ¿qué hicieron con ellos? No los mandaron a la guerra para pelear, los mandaron a la guerra para que sean testigos de lo que pasaba en esa guerra. Por lo tanto, se cuenta que en realidad Homero no era un solo hombre, eran los hijos de los prisioneros de guerra los que contaron la Ilíada y la Odisea. ¿Ya? ¿Cuál es la otra teoría? Que Homerón viene del griego el que no ve. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por eso dicen que Homero era ciego, porque Homerón significa el que no ve. O sea, ese es el estudio que realizó Heródoto. Y Heródoto dice, se basa en la segunda teoría, que dice que en realidad Homero sí era un hombre que recibía por nombre Melesígenes. O sea que Homero no es el nombre del escritor o del poeta. En realidad el nombre era Melesígenes. ¿Y quién le puso Melesígenes? Te acabo de decir. Heródoto. Muy bien, ya está. ¿Cómo dice su nombre completo? Licanas. Elicanas. Ya, lo voy a aprender. Gracias, muchas gracias. Un dato más. Siempre aprendemos. Bien. Ya. Entonces llegamos a esa razón porque Homerón significa el que no ve. Por lo tanto, por eso decimos que en realidad Homero no veía. Así que le llamaron el poeta ciego. Un chiquillo, un mamerto por ahí me dice, ya pues mis, si no veía, entonces ¿cómo escribía mis? Oye, en esta época no había escritura. Muy bien, ¿cómo se manifestaba la literatura? De manera oral, muy bien. Y por ahí siempre hay uno, ¿no? Siempre hay uno, mis. Entonces, pues, si no veía, ¿cómo sabía las historias que pasaban? Oye, ¿acaso tú vas a ver? No, vas a escuchar, ¿sí o no? ¿Y acaso él, mis, qué tal si era sordo? No, pues ahí no se dice. Entonces, Homero escuchaba y ¿cómo las contaba? Ya, chicos, era ciego, no mudo. Muy bien, entonces por ahí va. Homero iba de pueblo en pueblo y empezaba a contarte todo lo que había, casi digo visto, lo que había escuchado. Ya está, muy bien. Ahora, mira, algo más, algo importante de esto, ¿sí? Que según también Aristóteles, que habló sobre Homero, Aristóteles fue el educador de Grecia, porque él te contaba estas historias para conocer acerca del que los griegos no conocían. Y también fue el padre
el padre de la épica? El padre de la épica oriental, occidental. Dime. Occidental. Padre de la épica occidental. Listo. Ya está. La Universidad de Villarreal hizo una pregunta muy interesante. Que cuando yo empecé a enseñar, recuerdo que yo tenía en esa época mis 22 añitos. Todos. A ver, mira, en esa época cuando tenía mis 22 añitos yo pisé por primera vez un salón. Y justo me dijeron, Miss, por favor queremos una clase de literatura. Y yo conocía lenguaje, sí, pero me había especializado en lenguaje y no en literatura. Entonces yo dije, ya no importa, yo me lanzo a todo, ¿no? Listo, ya está, voy a enseñar. Y justo una chiquilla me dice, Miss, un ratito, disculpe, una preguntita, ¿no? Y yo voy a leer la pregunta. Poeta, ¿quién es el primer poeta épico? Yo poeta, ¿no está Becker por ahí? No está por ahí, no sé, Mariano Melgar, no sé, yo trataba de investigar y no había. ¿Quién es? ¿Quién es? Pero ahora, después de esa pregunta que le dije, discúlpame, no recuerdo, pero déjame investigar, ¿ya? O te dejo como tarea. A ver, dime tú, típico de los docentes, dejo como tarea. Chicos, ¿quién es el primer poeta épico? Homero, pues, si estamos hablando del padre de la épica occidental, entonces es el primer poeta épico. Ya está, muy bien. Ok, el educador de Grecia. Entonces, pues, eso es una anécdota, chicos, que creo que nos pasa a la mayoría de los docentes cuando recién empezamos, ¿no? Y, ¿sabes qué? Eso nos ayuda mucho, porque si tú no me preguntas de algo que no sé, yo voy a seguir ignorante en eso. Entonces yo me pongo a investigar y me ayudó mucho. Una chica también, al verme jovencita dictando, me dijo, Miss, disculpe, usted debe saber, porque eso lo saben todos los docentes. Y yo en ese momento toda tímida, dime, le digo, me dice, ¿quién le puso divina la Divina Comedia? Y yo, ¿qué? ¿Quién le puso divina la Divina Comedia? Y no sé cómo me acordé de lo que había leído una vez. ¿Sabes que la Divina Comedia no se llamó Divina Comedia? Se llamó La Comedia. Un escritor le puso, por cuando leyó dijo, esta no es la comedia, es la divina. Y yo dije, esta chica no me va a hacer quedar mal. Acuérdate, Carmen, es como la fotografía apareció en mi mente. Le digo, fue claro, pues como si se sabe, es una pregunta fácil. Ese fue Giovanni Boccaccio. Me dice, sí, es cierto. Ella lo sabía, ¿y por qué me pregunta entonces? Ahí descubrí que quiso retarme, ¿ya ves? Muy bien, así son algunas. A ver, chicos, no, mentira. Vamos a las obras, ya vamos a las obras. A ver, dime. Tuvo 4 obras importantes. Bueno, se le atribuyen. ¿Quiénes? ¿Qué obra? Himnos homéricos. Escribió himnos. ¿Qué más? Escribió la Batracomiomaquia, que es en realidad una parodia de la Ilíada o del rapto de Helena. Es la pelea entre los ratones y las ranas. Sí te conté una vez, y si no, vamos a recordar esto. En la Batracomiomaquia se cuenta que una ranita salía a pasear, toda maquillada ella, salía a pasear a la ranita, y de pronto un ratón vio a la ranita y dijo, wow, qué rana tan hermosa. ¿Sí? Entonces el ratón le dijo, ranita, ven conmigo. Y la rana, no, yo soy una rana casada, tengo mi rano. Entonces el ratoncito le dijo, no me importa. Tomó y se la llevó a la rana. Y el rano estaba buscando a su esposa. Y como no encontró a su esposa, llamó a todos sus amigos los ranos y dijeron, alguien me ha quitado a mi esposa, nos vamos a luchar. Y se dio la Batracomiomaquia, la pelea entre las ranas y los ratones por el rapto de una rana. Ajá, muy bien. Mis, pero qué horrible, mis, esa obra. No, chicos, es una parodia, pues, es una parodia. Es Homero, ajá, muy bien. Se le atribuye a Homero. Pero nosotros, yo quiero hablar de las 2 obras principales. Ya por ahí no he dejado mucho espacio, pero igual voy a mencionar y tú por favor vas a anotar. ¿Quiénes son las 2 obras principales? La primera obra, que es muy interesante, que debas recordar hasta ahora, que es la Ilíada. Ilión. Viene de Ilión. Ilión es Troya. Entonces, por eso, la Ilíada, Ilión. Igual que cuando te hablan de los griegos, teucros le llaman, por ejemplo, a los griegos. Ahora, chicos, la Ilíada tiene, igual que la Odisea, ambos tienen la misma estructura. Ayúdame, ¿sí? ¿A qué género pertenecen? Ambos pertenecen al mismo género y ambas pertenecen a la misma especie. ¿Cuál es su género? El género épico. ¿Y cuál es su especie? La
La epopeya, porque te habla de héroes y una ciudad importante. En el caso de la Ilíada, te está hablando de... A ver, pregunta para ti, ¿tú qué sabes? ¿Quiénes son los héroes de la Ilíada? Los dos. Aquiles y Héctor, un griego y un troyano respectivamente. Muy bien, ¿quién es el héroe en la Odisea? Odiseo. Odiseo para los griegos, ¿y cómo le llamaron los romanos a Odiseo? Ulises, muy bien, ya está. Qué bueno que estamos informados de eso. Porque algunos me dicen, ¿Miss es Ulises? ¿Qué no era Ulises? No, Ulises era para los romanos. Bien, ahora sí. Chicos, ambos tenían la misma cantidad de cantos. 24 cantos. Sí, ese es de la Ilíada y la Odisea, 24 cantos. A ver, a la Ilíada se le llamó el poema de la paz o el poema de la guerra. Vamos a su contexto. ¿Cuál es el contexto? La guerra de Troya. Por lo tanto, es el poema de la guerra. ¿Y quién es el poema de la paz? La Odisea. Porque el contexto de la Odisea es posguerra. O sea, después de la guerra de Troya. Muy bien. ¿Cuál es el tema? Mira, el contexto es la guerra, pero el tema no es la guerra. El tema se centra en un solo héroe. ¿Quién es el héroe principal? Aquiles, o sea, es la cólera. Mira, voy a poner la locura, la cólera del héroe Aquiles. De Aquiles. Ahora, si nosotros recordamos la Ilíada, sabemos que la Ilíada se dio... A ver, ¿cuántos años duró la guerra? Chicos, ¿cuántos años duró la guerra de Troya? No. La guerra, no la obra. ¿Cuántos años duró la guerra de Troya? Chicos, duró 10 años. ¿Te acuerdas de Odiseo cuánto tiempo estuvo perdido? Por Edipo Rey. Edipo Rey se dio en un solo día. Ajá. A ver, escúchame. ¿Tú sabes cuántos años estuvo Odiseo perdido? O mejor dicho, ¿cuántos años no regresó a su casa? 20 años, 20. 10 en la guerra y 10 perdido. Listo, muy bien. Entonces 10 años. Ahora escúchame. Miss, ¿entonces me va a contar todo lo que pasó en los 10 años? No. El contexto es la guerra, pero solo se cuenta el último año, el 10º año. Y no todo el 10º año. Se cuenta solo 51 días del 10º año. Porque la Ilíada, a pesar que tiene ese contexto, la Ilíada en realidad solamente te quiere hablar del enojo de Aquiles. Pregunta de Villarreal, muy interesante, me encanta esas preguntas cuando son directas. San Marcos también me encanta, porque te hace pensar. Pero cuando hay preguntas así, tú tienes que analizar. Por ejemplo, ¿cuál fue la razón por la que Aquiles dejó las armas? ¿Mis dejó las armas como mis dejó al costadito? No, pues, dejar las armas significa salirse de la guerra. ¿Por qué se salió de la guerra? ¿Por Patroclo? ¿Por Patroclo? ¿Por qué Aquiles dejó las armas, se fue de la guerra molesto, enojado con Agamenón? ¿Sabes qué? Por favor, cancelen. Ya. Dime, ¿tú sabes? Ya, mejor que lo cancelen. Por acá lo dijeron. No fue el segundo enojo por Dina. Dice, ¿qué Dina? Oye, escúchame. Escúchame. Pensé que encontraba solución, fue peor. A ver, alguien lo mencionó por ahí. Por el rapto. No. Chico, la esclava de Aquiles. El rapto de Briseida. ¿Sabes qué pasó con Helena? Helena fue raptada años antes. Si la Ilíada es el último año, 10 años, y la guerra se originó por el rapto de Helena. Muy bien, el rapto de Briseida. ¿Y quién era Briseida? Pues debo conocer algo. Los guerreros tenían siempre un trofeo después de ganar una batalla. Y Briseida era el trofeo, la esclava, no el trofeo de Aquiles, una mujer muy hermosa. Ahora, ¿en cómo inicia la Ilíada? La Ilíada inicia con la peste. Apolo envió una peste al bando griego. ¿Por qué? Porque Apolo tenía un sacerdote llamado Crises. Y Crises tuvo una hija llamada Criseida. Recuerda que Briseida es la hija de Brises. Criseida. ¿Y quién era Criseida? Era una sacerdotisa que había sido raptada ¿por quién? Por Agamenón. Ella no era una esclava, por lo tanto no podía ir como trofeo. Apolo envió una peste y en esa peste
supuestamente Crises fue y le dijo a Agamenón, tú me has quitado a mi hija y ella no es una esclava para quedártela como trofeo, devuélvemela. Y Agamenón le dijo, lárgate, no molestes. Y de verdad, era orgulloso, tanto. Y entonces dijo, ¿sabes qué? Por favor, fue a orar y como rendía culto, le dijo, Apolo, ayúdame, Apolo, busca justicia por mí. Y Apolo envió la peste. Para que se acabe la peste, ¿qué tenía que hacer Agamenón? Devolver al esclavo. Pero si Agamenón devolvía a Criseida, se quedaba sin su trofeo. Y tú sabes que un trofeo no era para tenerlo ahí de reliquia, no. Tú sabes que Briseida era como también la chica que estaba Aquiles. Aquiles estaba con ella. Para eso servía un trofeo, para goce físico y espiritual. Bueno, un goce, muy bien. Ya está. Entonces, ¿qué dijo Agamenón? Agamenón, todos fueron a hablar a Agamenón, pero estamos perdiendo. Mira, Agamenón, por favor, la batalla, o sea, la peste ha venido sobre nosotros. Bueno, no sé. Y se acercó. Aquiles tuvo la culpa por metiche. Aquiles llega y le dice a Agamenón, escúchame, tú estás actuando, sí, de manera caprichosa. Porque mira, ¿por qué estamos nosotros aquí? Dime, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Tú crees estoy aquí porque los troyanos me hicieron daño? A mí los troyanos no me hicieron nada. Yo estoy aquí porque decidimos todos ayudarte o ayudar a tu hermano, que tu hermano se fue afectado por ellos, porque raptaron a su esposa. Entonces actúa no como un cobarde, sino como un buen líder. Y Agamenón le dijo, Aquiles, ¿bien? ¿Tú quieres que actúe como un buen líder? Si yo me quedo sin, ¿no?, mi esclava, entonces tú tienes que darme a la tuya. Y a ver, tú debes actuar también como un buen guerrero. Y Aquiles le dijo, bien, ojos de perro, quédate con ella si quieres, pero yo me voy de este lugar. Y se llevó a los mirmidones y se fue de la batalla. Ese fue su primer enojo, se salió de la batalla. Ahora, chicos, el hecho de salirse de la batalla, los griegos estaban perdiendo. Y como los griegos perdían, por ahí apareció su amigo, su Pinky, su chiquistriquis, Patroclo, su amigo, ya eran amigos muy íntimos. A veces, de vez en cuando, reforzaban la amistad. A ver, mira, no te sorprendas que Aquiles no solo estuvo con mujeres, también estuvo con varones. Pero, como dirían, aguanta tu coche, espérate un ratito. Resulta que aquí en la Ilíada no se cuenta eso. Hay un mito, el mito de Aquiles, donde se cuenta pues muchas historias sobre él. Aquí era macho, no macho menos. A ver, mira, ¿qué pasa? Chicos, Patroclo llega a hablar con Aquiles y le dice, Aquiles, regresa. Y Aquiles, no voy a regresar porque está ofendido, le quitaron a Briseida. Le dice, entonces déjame a mí regresar. ¿Y qué hizo Aquiles? Le prestó sus armas. Y cuando Patroclo estaba en plena guerra, oye, Patroclo estaba tipo el pavo real, ¿no? Orgulloso porque ganaba la batalla. Pero chicos, no ganaba porque sabía luchar muy bien. ¿Por qué estaba ganando la batalla Patroclo? Porque estaba en la armadura de Aquiles y todos pensaban que era Aquiles. Y si tú encuentras a una persona muy fuerte, entonces dices, ay no, voy a perder. Y por eso perdían. Y por eso Patroclo terminaba con la vida de cada uno de ellos. Cuando Apolo se dio cuenta que Aquiles no peleaba así, mandó una flecha. Y lo que hizo fue sacarle el casco y Héctor se dio cuenta que no era Aquiles, que era Patroclo. Y Patroclo había llegado casi al bando enemigo. No, pues Aquiles le dijo, pelea, pero pelea por aquí nomás, no te vayas muy lejos. Y el otro, sí, no, y llegó hasta peleando, llegó hasta ¿dónde? Hasta el bando enemigo. ¿Y qué hacía solito él ahí? ¿Sabes qué? Es que llegó al bando enemigo. O sea, imagínate el confiado, porque mató a uno, sí, bien. Mató a otro, bien, sí puedo, mató a todos, ya pues. Pero era porque supuestamente estaba fingiendo ser Aquiles. Cuando llegó al bando enemigo, ya no sabía qué hacer porque le quitaron el casco. Ahí apareció Héctor, ¿no? Y sabes, pero Patroclo dijo algo antes de morir. Le dijo, goza y diviértete por estas horas por haber acabado conmigo. Pero hay alguien que me protege y va a acabar contigo. Y peor de lo que tú has hecho conmigo. Murió, ¿no? Pero le dijo eso. Y Héctor tembló porque ya sabía quién era este hombre, ¿no? ¿Quién era este hombre que defendió porque amaba a su amigo? Quería a su amigo, Aquiles, ¿ya? ¿Sabes? Tanto temió que se fue a despedir de su esposa, ¿sí? Y su esposa sabía que la vida de él iba a acabar en la batalla porque Héctor también aceptó su destino. Pelearon Aquiles. No, antes de ello, dice que nadie quería decirle a Aquiles. Porque solo te imaginas, Aquiles, ya con la presencia, todos le tenían miedo. Imagínate Aquiles molesto. Pero todos fueron y le dijeron a Aquiles, espérate, ¿acá están todos? ¿Por qué estamos descansando? ¿Por qué no están en la guerra? Espérate, aquí falta alguien. Sí, dime. No, le dice, no falta, si falta alguien. ¿Dónde está Patroclo?
Y ahí donde Agamenón le dice, discúlpame, es que Patroclo ha sido asesinado. No, Patroclo, no, y grita desesperado. Se le fue lo macho, dice, no, escúchame. Entonces, chicos, ¿qué hizo Aquiles? No fue a la guerra todavía, no. Patroclo se fue a llorar donde su mami, ¿sí? Y lloró, mami, mataron a Patroclo, mami. Y tranquilo, hijo, tranquilo. No, mami, es que escúchame, ¿cómo es posible? Escúchame, tranquilo, hijo. Pero tú sabes, tu destino es morir en la guerra. O sea, ¿qué consuelo el de su madre? O sea, fácil su madre le dice, ya, mira, no, le dijo, tu destino es morir en la guerra. Mandó forjar armas y Aquiles regresó a la guerra. Y lo peor de todo, es molesto. Tan molesto que cuando llegó a la batalla, dice que con la espada, ¿no? Venían los hombres a proteger a Héctor y él ¡pah! Mataba. Oye, las cabezas como platillos voladores volaban en el aire. Tanto que las cabezas cayeron a un río y el protector de ese río, el guardián del río salió, ¿no? Le dijo, espérense, ¿ustedes están peleando o qué? ¿Pero qué? ¿Por qué no dejan que le circulen mis aguas? ¿Esas cabezas? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Y Aquiles le dijo, he sido yo. Ah, no te preocupes, yo lo limpio. Y empezó a levantar las cabezas. O sea, ya imagínate, Aquiles llegó donde estaba Héctor. Tanto que protegían, nadie pudo proteger a Héctor. ¿Qué hizo? En una, lo asesinó. Y no solo hizo eso, lo humilló su cadáver, lo amarró y él todo victorioso levantando la mano, arrastrando el cuerpo de Héctor. Pero para no sufrir ese maltrato por el piso, apareció una diosa. La diosa que tenía que ver mucho con esta guerra. Afrodita. Afrodita levitó el cuerpo, ¿sí? Muy bien, e hizo que Héctor no sufriera daño, porque Afrodita estaba a favor de París, porque París la había elegido como la más hermosa. Todo por eso se originó todo este pleito. Tantos hombres murieron por la culpa de la belleza de Afrodita, no, Helena, claro, Helena, pero Afrodita fue la culpable de todo. Chicos, ¿sabes? Aparte de humillar su cadáver, lo llevó a su bando. ¿Y qué hizo su padre? Su padre tuvo que humillarse también ante Aquiles para que le devolviera el cuerpo de su hijo. Príamo se arrodilló y le dijo, por favor, devuélveme. Quiero llevar a mi hijo a ese lugar. Y Aquiles lloró. Pero no lloró por ver humillado a él. Lloró porque él sabía el dolor que estaba sintiendo Príamo, porque él también lo sentía. Perdón, va a sonar mal esto. Sentía el dolor por su amigo también, ¿no? Por su amigo. Muy bien. Entonces, ¿qué hizo? Le devolvió el cuerpo. ¿Y cómo finaliza la Ilíada? Los funerales de Héctor y Patroclo. Fin. Miss, ¿el caballo de Troya ocurre en la Ilíada? Si finaliza en los funerales... No, aquí no. Muere en un mito. Eso es otro. ¿Quién quita la vida a Aquiles? París, con un flechazo en su punto débil. Ahí en su talón. Ya, pero eso no ocurre acá. Acá termina con los funerales de Héctor. Fin a la Ilíada. No vayas a pensar el caballo de Troya, el fin de Troya, en la muerte de Aquiles. No, aquí no sucede. ¿Cuál es la segunda cólera entonces? La muerte, muy bien, del amigo, de Patroclo. De Patroclo. ¿Listo? Chicos, ¿cuál es la figura literaria que abunda en la Ilíada? ¿Cómo se llama esa figura literaria al que le llaman el de los pies ligeros, el de tremolante casco? Muy bien, el epíteto. Aquí, mira, en la Ilíada y en la Odisea abunda el epíteto, ¿ya? No te olvides, la Ilíada inicia con la peste y termina con los funerales de Héctor. Listo. Chicos, hey, concéntrate. Vamos a la Odisea. El género épico también, epopeya también, la misma cantidad de cantos, tienen ambos 24 cantos. Ahora cuéntame, yo quiero saber, ¿cuál es el tema de la Odisea? ¿Cuál es el tema de la Odisea, chicos? Ustedes saben, sí saben. Ya, listo. En conclusión, es el regreso o el retorno, el regreso de Odiseo o Ulises para los romanos. Odiseo a Ítaca. Muy bien, porque era el rey de Ítaca. Listo, ya está. A ver, una partecita. Chicos, la Ilíada tiene una narración lineal. ¿Qué quiere decir narración lineal? Que está contada en qué? En orden cronológico, ¿no? Narración lineal.
Bien, pero la Odisea está contada de manera in media res. ¿Qué es in media res? Desde el medio, desde el centro. Aquí inicia, se va, avanza un poquito, regresa al inicio y después nuevamente al final. Miss, él regresa, no, él cuenta su historia. Es como viajar al pasado para contarte todas sus aventuras. ¿Dónde inicia? Inicia en la isla de Ogygia. ¿Y quién vivía en la isla de Ogygia? La mujer que lo tuvo preso durante 7 años. La ninfa marina. Calipso, muy bien. Chicos, preso no estaba, porque él tuvo 2 hijos con ella. O sea que no importa, me sacrifico. Se sacrificó estando con ella y tuvo 2 hijos. ¿Cuántos años pasó perdido? 2 años perdido, más 1 año con una hechicera. ¿Cómo se llamó la hechicera que convirtió a sus amigos en cerdos? Empieza con Z también. Sigue la I. Sigue la R. Circe. Listo, muy bien. Mira, 7 años aquí. Uy. Ya, 2 años y 1 año. En total, ¿cuántos años son? 10 años. ¿Y en la guerra? 10 años. ¿Cuántos años le duró regresar a su casa? 20 años. ¿Y su esposa? Penélope le esperó fiel. ¿Qué hacía ella para no aceptar a los pretendientes? ¿Qué acción? Tejía de día y en la noche destejía. En el día tejía, en la noche destejía. Ya está muy... Oye, qué mensos son los pretendientes para no darse cuenta, ¿no? Pero bueno, no importa. Cree la historia, ¿ya? Hay que creer estas mentiras. Estamos acostumbrados. A ver, mira. Ya está, ok. Qué buena indirecta. Chicos, entonces, esto es in media res, ¿sí? ¿Sabes quiénes son los 2 seres que ayudan a Odiseo a regresar a su casa? Una diosa y un rey. ¿Quién es la diosa que ayuda? ¿Quién es la protectora de Odiseo? Atenea. Aquí es importante Atenea. ¿Listo? Muy bien. ¿Y quién es el dios que impide su regreso durante mucho tiempo? Poseidón. 2 razones importantes. La primera razón, que se rebeló contra los dioses. La segunda razón, dejó ciego ¿a quién? A su hijo, el cíclope. Nombre. No se llamaba. Tampoco es. Empieza con P. Sigue la O. Y termina en Femo. Por Femo, no. Polifemo. No te puedes olvidar de él, pues. Muy bien, ya está. Entonces, ahora falta uno. La primera protectora era Atenea. ¿Quién era el rey que ayudó? Pues resulta que cuando es liberado por Calipso, ¿sí? Él llega al mar. Bueno, él está en el mar con su barquita, una barquita de madera. Chicos, imagínate a él en su barquita de madera, así pues, ¿no? A la sola. Era una barquita simplemente de madera, no había ni siquiera un barco bueno. Poseidón llegó y movió sus aguas. Imagínate él, no puede ser Poseidón, no, Poseidón. Y ahí, oye, la madera se rompió. Y cuando la madera se rompe, las astillas, ¿qué producen en la ropa? Imagínate que tu ropa se queda atorada en una astilla. Dice que en ese momento ahí, oye, y se quedó desnudo. Y los golpes del agua, que también son golpes fuertes, lo dejaron inconsciente. Ahí quedó Odiseo, totalmente desnudo en el agua, a punto de ahogarse. Una ninfa marina pasaba por ahí y vio, ¡oh!, un hombre como él no debe morir así. No, pues un hombre así astuto como él, ¿no? Qué bendición, no, escúchame. Entonces, tomó y lo llevó a la isla de los Feacios. Aquí en la isla de los Feacios, el siguiente que lo ayuda, el rey Alcino. Él lo ayuda ¿en qué? Resulta que el poeta de Modo que empieza a contar la historia, ¿no? Tú sabes que Odiseo tenía su presentación, ¿no? ¿Cómo le llaman cuando alguien... Su cherry. Ya está, muy bien. Es que, sí. ¿Por qué? Porque en la isla de los cíclopes, Odiseo no le dijo su verdadero nombre al cíclope.
¿Cómo le dijo que se llamaba? Me llamo Nadie. Es por eso que cuando él quedó ciego, sus hermanos le preguntaron, ¿pero qué pasó? ¿Por qué tu ojo está así? ¿Quién te puso una astilla? Pues no, en el ojo. Fue Nadie. ¿Qué? Nadie y sus hombres me lastimaron. Espérate, no entiendo. ¿Quién te hizo eso? Nadie. Vénganme de Nadie. Oye, pero es que se llamaba Nadie. Pero Odiseo cometió un error. El error que puede cometer toda persona soberbia. Cuando estaba en medio del mar, le dijo, hey, Cíclope, te vas a acordar de mí. Yo soy Odiseo, rey de Ítaca, hijo de Laertes. Oye, le daba su Facebook, todo le daba en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué millones? ¿Qué hizo aquí? El rey Alcino, el poeta de Módoco, empezó a hablar. Un hombre valiente que tuvo una idea del caballo de Troya, él empezó a hablar del caballo de Troya. Dijo, ese hombre valiente no regresa a su casa, su esposa lo extraña, su hijo lo cree muerto, ese poeta, ese guerrero no sabemos dónde está, perdido. Muchos dicen en la isla de Calipso. Odiseo, que estaba ahí escuchando toda la historia, se puso a llorar. Los hombres también lloran, sí. Se puso a llorar y en ese momento lo escucha, pues no, el rey le dice, no sé quién eres, no sé tu nombre, pero si no me quieres decir, no te preocupes, pero por favor, dinos cuál es la razón de tu llanto. ¿Tú crees que Odiseo no le quería decir su nombre? Me dice, yo soy Odiseo, rey de Ítaca, hijo de Laertes. Ya está, muy bien, esta es su presentación, tal cual, su cherry. Chicos, ¿y qué le dice el rey? Por favor, Odiseo, cuéntanos tu historia. Y es así como él se toma el trabajo de contar desde que salió de aquí, ¿sí? De Troya, que salió con ¿cuántos barcos? Con 12 barcos, y al final terminó solito aquí, en la isla de Calipso, donde perdió a sus hombres, con los lestrigones, porque los hombres de ahí, ¿no? Del barco, ¿qué hicieron? Abrieron los odres que le entregó Eolo. ¿Recuerdas qué había en esos odres? ¿Quién era Eolo? El dios del viento, de los vientos. Y ya, no sé si has visto al menos la película, tiene una referencia a la parte de la obra. Los hombres abren los odres y el barco, los vientos aparecen y los llevan donde los lestrigones, unos gigantes enormes, que los barcos eran más o menos ese tamaño. ¿Qué hicieron los lestrigones? Se comieron 5 barcos de frente, con toda la tripulación. Ahí perdieron a 5. ¿Dónde perdió a todos sus hombres? En la isla de Helios, las vacas sagradas separadas para el sol. ¿Qué hicieron estos hombres? Prepararon su fogata, su res por ahí, ¿no? Y se comieron a las vacas. Y Odiseo le dijo, no hagan eso. ¿Por qué te vamos a hacer caso? Mira cuántos hemos perdido por tu causa, ¿no? ¿Sabes qué? No te vamos a hacer caso. Y en ese momento que estaban comiendo, rayos llegaron y mataron a todos, menos a Odiseo. Por eso Odiseo se queda solito. Y de aquí regresa a su casita. Ya está. Y cuando regresa, ¿quién lo reconoce? Su perrito. ¿Quién? ¿Cómo se llamaba su perrito? Argos. ¿Y quién es la persona que lo reconoce? No, a ese nivel no llego, ya. ¿Cómo se llamaba la persona que lo reconoce? Su hijo no lo reconoce porque llega como mendigo. ¿Alguien lo reconoce con la cicatriz que tiene en la pierna? Su nana. Imagínate, Odiseo tan viejo tiene nana, ¿no? Porque ya era un hombre mayor, pero tenía su nana que lo había criado desde niño. Oye, Odiseo ya era mayor. No puedo creer la edad de la nana. Ya, pero bueno, no importa eso. Discúlpame, es mis pensamientos. Entonces, ¿qué pasó? Chicos, cuando Odiseo regresa a su casa, se da el pacto y la paz. Y ahí termina la odisea. Su esposa no lo reconoce. ¿Cómo lo reconoce su esposa? Por el lecho nupcial. La cama había sido construida con un árbol que había crecido dentro de la misma casa. Entonces no se podía mover. Y le dijo, si tú eres Odiseo, como dices, ve y tráeme el lecho, nuestra cama. Le dice, mi amor, pero tú y yo sabemos que esa cama no se puede mover porque fue construida con un árbol que creció dentro de la casa. Mi amor, eres tú. No puede ser, remember. Oye, después de 20 años, ¿ya? 20 años, imagina. Muy bien, ya está. ¿Qué representa Penélope, la esposa? La fidelidad. ¿Qué representa Odiseo? ¿Cuál es su epíteto? ¿Cuál es la característica de Odiseo? La astucia, muy bien, ya está, chicos. Por favor, permíteme, ¿qué hora es? Ay, no puede ser siempre. Ya, unos minutos, 5 minutos y mencionamos esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque como no pude venir la semana pasada, quiero mencionarte una parte y a la próxima ahondamos más en este asunto. Género dramático. Chicos, el género dramático surgió ¿gracias a qué? ¿Gracias a qué? Vamos, dame la idea de un dios.
Gracias a un dios. Al dios del vino. Dionisio. Muy bien. Dionisio o Dionisos fue el dios del vino. ¿Del vino y qué? Y la fertilidad. Muy bien. Imagínate sus fiestas. Chicos, no saben lo que pasaba en sus fiestas. ¿Para qué contarlo? Tú no estás para saberlo y yo para contarlo no. ¡Ey! Chicos, ¿recuerdan cuando la gente se emborrachaba? La gente se emborrachaba, los hombres, las mujeres querían comida y no tenían comida, se iban a buscar comida los hombres tenían la comida y le decían, si te damos comida, ¿tú qué nos das? Y las mujeres, toma lo que quieras, ¿no? Y ahí se daba un intercambio, comida por otras cosas. Muy bien, ¿qué cosas? Ya pues tú sabes que voy a contarte esa partecita. Chicos, aquí en la fertilidad, ¿por qué crees que se le llamó? Las mujeres se mezclaban con todos los hombres porque estaban borrachas, ¿ya? Las mujeres, con tantos hombres no. Casi digo los hombres con tantos hombres, no. Bueno, ¿quién sabe? Tal vez, si estaban borrachos. De pronto un día despertaban y, oye, ¿qué haces aquí? No sé, tú también, ¿qué haces? No sé, ¿quién sabe? ¿Quién sabe, chicos? Hay que imaginarnos todo en los griegos. A ver, ya, muy bien. Dime, en las obras teatrales, porque el dramático es teatro, pregunta, por favor, ¿cuál es la primera especie que vamos a hablar con hechos funestos? ¿Cómo se llama la historia de hechos funestos? Ajá, muy bien. La tragedia. La tragedia. ¿Quién fue el primer corifeo? ¿Qué, Miss? ¿Quién es un corifeo? El corifeo es el líder del coro. El primero que te va a contar una historia, y ese fue Tespis. Él no escribió ninguna obra, ni mucho menos contó una obra teatral. Él solo originó el primer diálogo. ¿Quién es el padre de la tragedia? El primero. El autor de la Orestiada. Trabajó trilogías. Su nombre empieza con E. Esquilo, excelente, muy bien. Esquilo se convierte en el padre, listo, el padre de la tragedia, padre de la tragedia griega. Prometeo encadenado es su obra, listo, pero la obra más importante de Esquilo es la Orestiada. Si has escuchado alguna vez de esa obra, la Orestiada. Chicos, ¿y la Orestiada de qué habla? Es una trilogía. ¿Qué es una trilogía? 3 obras en una, ¿sí? 3 obras en una. ¿Cuáles son estas 3 obras? La primera dentro de la Orestiada, Agamenón. ¿Qué pasa con Agamenón? Su esposa, Clitemnestra, le quita la vida, lo desvive, ¿sí? Se acerca donde él se estaba bañando, ella saca un puñal y en la espalda. Y él, le dice, mujer, ¿qué haces? No mueres, no, y en una. Bueno, en una no, en 3. Muy bien, listo. Ahora, la segunda parte. ¿Qué es la segunda parte? La segunda parte se llama las coéforas. Chicos, los griegos tenían 2 limitaciones en sus obras teatrales. Primera limitación, las mujeres no participaban. Entonces, los varones hacían de mujeres. Se vestían de mujeres. Segundo, los actos violentos. ¿Qué pasaba con los actos violentos? No se representaban. ¿Quién lo contaba? El coro. El corifeo era el que anunciaba esos hechos funestos. Y los coreutas eran la segunda voz, el coro, en los integrantes del coro. Dice, no puede ser, Orestes, ¿qué vas a hacer, Orestes? ¿Quién era Orestes? El protagonista de esta historia. Orestes era el hijo ¿de quién? ¿A quién han desvivido? ¿A quién? Agamenón. Entonces Orestes era el hijo de Agamenón. Acá pone Orestes ya. Orestes. Chicos, Orestes y Electra eran los hijos. Orestes llegó. Acá el coro lo cuenta. Esta escena no pasa. Llega Orestes, abre la puerta de la habitación de su madre y su madre se despierta toda asustada y dice, espérate, hombre, ¿tú qué haces aquí? Hombre, ¿no sabes quién soy? Soy yo. Le dice, Orestes, hijo mío, eres tú, discúlpame. Es que no reconoces a tu hijo. Claro, pues, si tú ni siquiera sabes quién soy yo si me abandonaste. No, hijo, pero ¿qué haces en mi habitación? Yo recién me acabo de despertar, no puedes estar aquí. Madre, ¿a qué has venido? Dime, ¿a qué has venido? He venido a matarte, ¿no? A desvivirte. Muy bien. Y desenvaina su espada
Y ella que estaba echada en su habitación, no, le dice, en su cama, no, hijo, no, 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 corre, se arrodilla y le enseña su seno. Oye, de la nada, ¿no? Le enseña su seno y le dice, hijo, ¿ves esto? Tú has mamado de este seno. Y Oreste, ella esa escena lo cuenta el coro, no pasa porque es una escena violenta. Y le dice, espérate, acordarme de eso, yo no me voy a acordar, porque tú no me has criado. Lo único que me acuerdo es de esa mujer que está afuera, que ha sido mi nana, que ella me ha criado. Ni siquiera sabías quién soy. Tomó la espada mientras su madre, hijo, pero acuérdate, hijo, no me acuerdo. ¡Pah! En una, le plantó la espada justo ahí donde estaba enseñando. Y chicos, aquí, ¿qué hizo Orestes? ¿Le quitó la vida a quién? A su madre. Pero espérate, lo hizo por una razón, porque ella fue mala. Le había quitado la vida a su padre. Esa es la segunda parte. Y la tercera se llama las Euménides. Las Euménides. Aquí hay un asesinato, aquí hay una venganza y por último hay un juicio. ¿Sabes? ¿Y cuál era ese juicio? El juicio era, mira, ¿tú crees que Orestes tuvo la culpa? Vamos, Orestes lo que hizo fue justicia. Chicos, lo dejaron libre, ¿sí? Porque él había quitado la vida solo a una mujer que había sido, ¿no?, una asesina. Entonces, bueno, pues, ¿no?, ¿qué hacemos? Ese es el final de la Orestiada, ¿ya? Muy bien, vamos a otro. Uy, ese otro. ¿Quién es ese otro? Eurípides. Eurípides. ¿Quién es Eurípides? Te cuento, Eurípides trabajó con las mujeres como personajes, no como actrices, porque recuerda que las mujeres no podían participar. Fácil, Eurípides trabajó todavía con qué mujeres. ¿Te acuerdas de las bacantes? Oye, las bacantes abusaban de los hombres, claro, claro, muy bien. Bacantes con B, porque la vacante que tú quieres es con V, ¿no? En una universidad. ¿Quiénes eran estas vacantes? Imagínate que tú estés solito, triste y abandonado. De pronto se te ocurra, pues ya cuando seas universitario te vas a una verbena, ¿no? Te vas a la verbena y de pronto tomas de más y tus amigos te dejan solo. Y por ahí, después de la verbena, tú estás ahí solito, triste y abandonado. Y llegan las vacantes, un grupo de 7 o 10 mujeres. Y te dicen, queremos comida. Y tú, no tengo. Ah, bien, elige a una. Y tú, bueno, te elijo a ti. Eliges a una. Primero, antes de elegir, para que tú puedas elegir bien, se desnudan. Una vez desnudas, tú estabas todo borracho, ¿no? Ah, ya te elijo a ti. Te eligen y no solo con ella. Las 10 o 7 mujeres abusan de ti, ¿sí? Y te dejan más de que estabas borracho ahí tirado en pleno pasto. Y te graban por ahí, ¿no? Te graban ahí, sales en la televisión. Entonces, mira, chicos, ahora, ¿qué pasaría si tú decías no? A un borracho decías, no, yo tengo mi enamorada, yo le soy fiel. Entonces las mujeres tomaban palos y piedras y te golpeaban hasta quitarte la vida. Y se cuenta que algunas vacantes llegaban a descuartizar. Así que tú elegías asesinado o abusado. Yo no lo sé. Yo no lo sé. El mal menor. Vamos al último y con esto terminamos, ¿ya? Chicos, el último y el mejor de todos. Siempre se deja al final el mejor. Sófocles. Listo. Vamos, recuerda esto. ¿Mejor qué? Mejor trágico de todos. Trabajó con la psicología. Humanizó la tragedia griega, ¿listo? Ese fue Sófocles. Gracias a él se creó algo importante, las unidades aristotélicas en su obra. Fue el creador del tritagonista. ¿Qué es un tritagonista? El tercer actor. Es como el antagonista, pero traía el mal sin darse cuenta, el tercer actor. Él no trabajó trilogías. ¿Cuáles eran sus obras importantes? Edipo en Colona, Antígona, Áyax y la mejor obra que me interesa ahora para ti. ¿Cómo se llamaba esa obra? Edipo Rey. Listo. ¿A qué género pertenecía Edipo Rey? Género dramático. Listo. ¿A qué especie? Oye, tenía un final funesto. A la tragedia. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuál es el tema de Edipo Rey? Dime, ¿él podía huir de lo que tanto le habían predestinado? No. Entonces, el tema era el destino. ¿El destino qué?
el destino inevitable, el destino inevitable. ¿Listo? Muy bien. Muchos confunden y esto va para ti, el final. Resulta que Edipo Rey inicia ¿con qué? Con la peste que mandó Apolo, porque dentro de Tebas hay un asesino, ¿sí? Que era el asesino del rey Layo. ¿Y cuál es el final? Chicos, Edipo dice algo importante. Escúchame. Cualquiera que hable a ese hombre que le quitó la vida a Layo será castigado de la misma manera. Nadie le puede dirigir la palabra y será expulsado de este lugar. Dime, ¿quién fue el verdadero asesino del rey Layo? Fue Edipo. Él planteó su propio autodestierro. Entonces, ¿en qué termina la obra? Termina en el destierro de Edipo. Y para mayor explicación, la próxima semana te empiezo a contar cierta partecita que nos olvidamos hoy, ¿ya? Discúlpame la hora y muchas gracias por la clase de hoy.